encontrar ese peso equivalente haciendo la división del peso molecular con el número de valencia. O, como yo les expliqué, dependiendo del reactivo, si es ácido, base o sal, dependiendo de eso, ya ahí me guío cómo vendría a ser los números equivalentes. Haciendo esa simple división, chicos. Como se dan cuenta, peso molecular dividido entre el número de valencia. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, a ver, por ejemplo, el ácido fosfórico. ¿Ya? Este, ya, el ácido fosfórico. Aquí nosotros sabemos que el oxígeno trabaja con -2, ¿no es cierto? Acá el hidrógeno trabaja con +1. Y el fósforo, si yo digo ácido fosfórico con el sufijo ico, ¿a qué me hace referencia el número de oxidación del fósforo? A ver, incluso aquí ya está. ¿Saben, no? ¿A qué me refiero con estado de oxidación? A ver, el estado de oxidación básicamente es la carga positiva que va a tener, en otras palabras, el metal o no metal, ¿ya? O si tiene carga negativa. En este caso, cuando yo digo fosfórico, estoy refiriéndome a una valencia de 5. Si yo dijera eh, fosforoso, entonces sería una valencia inferior, porque recuerden que la valencia superior es ico y la inferior es oso. Y ya si hablamos una menor, sería hipooso y una superior sería perico. Entonces, cuando yo tengo estos datos, lo que yo hago simplemente es encontrar el número de valencia. En este caso, este reactivo es ácido. ¿Yo qué le dije que tomaban en cuenta cuando era ácido? Que tomaban en cuenta el hidrógeno o los hidrogeniones, ¿ya? Cuando es una base, el número de oxidrilo, y cuando es una sal, toman en cuenta el metal de preferencia, ¿ya? Entonces, en este caso solamente me va a importar el hidrógeno. ¿Por qué? Porque es un ácido. Entonces, aquí, ¿cuánto ustedes creen que sería el número de valencia? ¿Ya? O el número de equivalentes de este reactivo. Tres. Tres. No, sí, es 3. ¿Ya? Lo que he visto que muchos se confunden acá, porque piensan que el hidrógeno tiene una valencia 1, lo toman en cuenta como S1, pero no se están dando cuenta que aquí hay un subíndice 3, que ese subíndice multiplica a esa valencia. En este caso, si este subíndice fuera 2, mi número de equivalentes serían 2, ¿no es cierto? Porque ese subíndice siempre va a multiplicar esa valencia, ¿ya? Eso es lo que quiero recalcarles para que no se equivoquen en los exámenes. Para eso ustedes ya tienen que conocer la fórmula molecular del reactivo. Otro reactivo, en este caso es una sal. Tenemos el sulfato cúprico, ¿ya? Como saben, igual el oxígeno trabaja con -2. Tenemos el cobre y tenemos el azufre. Cuando yo digo sulfato, ¿cuánto creen que es la valencia de sulfato, es decir, del azufre con ese sufijo ato? A ver, cuando yo digo ato, es básicamente como yo lo aprendí en química, yo relacionaba ato con ico, es decir, la valencia mayor, y relacionaba ito con oso. Así para que más o menos me logren entender. No sé si otros lo entienden de otra forma, pero en este caso, cuando yo me refiero al azufre, chicos, con una valencia, con esa terminación, con ese sufijo de sulfato, quiere decir que el azufre va a estar con una valencia de +6, ¿ya? Y cuando yo digo sulfito, quiere decir que va a estar con +4. Están tomando atención, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una parte. Ahora, sulfato cúprico. El cobre en estado de oxidación teniendo el sufijo oso, ¿cuánto sería? 2. ¿Ya? Entonces, 6 positiva
6 cargas positivas del azufre y 2 cargas positivas del cobre me hacen 8 cargas negativas. Acá, este 6 se va a suponer que va a sumar 2, que es 8, ¿no es cierto? Y esos 8, de la mitad de ese 8 es 4. Ese 4 es el que viene acá, en el que ustedes están viendo. Ese 4 multiplicando las dos cargas negativas que va a tener el oxígeno, ¿cuántas cargas negativas voy a tener? Voy a tener 8, ¿no es cierto? Y las cargas positivas del azufre con las cargas positivas del cobre van a ser un total de 8 cargas positivas. Entonces, esto me da igual a cero. Esto quiere decir que mi reacción química está equilibrada, ¿ya? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Es cierto, ustedes ya deberían haberlo venido con esto ya fijo en sus anteriores asignaturas. Esto ya ustedes deberían saberlo, chicos, porque esto es en lo que muchos están tropezando. ¿Están entendiendo esta parte? ¿Entienden cómo llegué hasta acá? ¿Cómo se hace todo este procedimiento? Ustedes esto ya lo llevaron en química general, en analítica. ¿Están de acuerdo con esto? ¿O tienen alguna duda referente a esto? Ah, sí. Ese ¿Sí? 4 menos 2 no sería 7. ¿Dónde? ¿El azufre? ¿O cuál me decís? El 4 menos 2 no Ujú. sería menos 7. No. Acá es por ¿Cómo eso en así? el oxígeno, me decís, ¿no ves? En esta parte del sulfato cúprico, ¿no ves? Sí. No, porque mira, como les estoy diciendo, sulfato, relaciónenlo ato con ico, valencia mayor. Entonces, en este caso, ¿cuál es la valencia mayor del azufre? 6 ico. Cuando yo digo una valencia menor, sulfito, relaciónenlo con oso, que es la menor. Ustedes si ven en su tabla su tabla de metales y no metales, ahí dicen todos los estados de oxidación de todos los elementos químicos. Entonces, sulfato quiere decir más 6. El cobre en estado de oxidación cúprico, cuando yo les digo cúprico, a ver, quiere decir más 2. Revísenlo en su tabla. Entonces aquí, haciendo la suma de 6 positivos más 2 positivos, tengo 8 cargas positivas, ¿no es cierto? Ahora, este 4 sale de básicamente dividiendo esos 8, porque la mitad de 8 es 4, ¿no es cierto? Eso ya ustedes se lo explicaron mejor en química. No sé cómo explicárselos aquí, o sea, ya más o menos eso yo ya no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que cuando ustedes tienen ese sufijo ato, ito, suma, dependiendo si este número, en este caso el 6 es par, van a sumar 2. Y ahí dividen la mitad, que en este caso como es 8 la mitad es 4. Ese 4 pasa abajo como su índice del oxígeno. El oxígeno saben ustedes que vale siempre menos 2. Ahora, ese subíndice 4 multiplica a esas dos cargas negativas que va a tener el oxígeno y voy a tener 8 cargas negativas. Con las 8 cargas positivas que me aporte el azufre y el cobre, queda en cero. La reacción está equilibrada. Por lo tanto, esto está correcto. Entonces aquí, ¿cuál sería mi número de equivalentes del cobre? En este caso, como es una sal, yo le dije que tomen en cuenta el metal. Solamente me van a tomar en cuenta el cobre. No me van a tomar en cuenta todo el elemento químico. O sea, toda la combinación, porque en este caso sería 8. Y si ustedes toman en cuenta ese 8, les va a salir mal su ejercicio. Por eso les estoy diciendo, en caso de sales, tomen en cuenta el metal, en este caso el cobre. ¿Ya? No me van a tomar en cuenta el azufre ni el oxígeno, el cobre, el que está primero. En el caso de un ácido, los hidrógenos. Y en el caso de los hidróxidos, en el caso de las bases, perdón, los hidróxidos. ¿Entendió esa parte o se quedó con alguna duda? Está bien, eso. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendan bien esta partecita, porque con esto es lo que ustedes van a encontrar ese número de valencia, que ahí es donde no encuentran. Llegan aquí y ya, puff, se pierden completamente. ¿Ya? Ahora, En,
Ejercicios que sean de concentraciones porcentuales o unidades físicas, ¿qué fue lo que les dije yo al comienzo de las clases? Siempre que ven este icono de porcentaje, ¿qué significa? Había un significado que yo le dije, apréndanselo bien. Si yo digo Que no se física, ocupa peso molecular. sí, que no se usa peso molecular. Entonces, si yo les pongo en el ejercicio, en el enunciado del peso molecular, ya sea PM, FW o W, ¿por qué lo usan? En el examen todingos están usando ese peso molecular. Eh, ya saben, ahí yo me doy cuenta quién sabe y quién no sabe. Y el ejercicio que yo les puse en el examen era una simple división de dos números con una multiplicación, nada y me usaron ese dato de peso molecular. Entonces, recuerden, cuando ustedes ven este porcentaje, automáticamente que se les venga a la mente, no hay peso molecular. Si en el ejercicio hay, no lo usan. Simple, no lo toman en cuenta. Ahora, en la parte de los datos lo colocan. PM, o sea, peso molecular, y colocan ahí el dato que les dé, como 140 gramos sobre mol, nada más, digamos, un ejemplo. Pero no lo van a usar en el desarrollo, pero en los datos sí lo colocan, digamos. A eso me refiero, chicos. No usen ese peso molecular. Ahora, ¿cuál era el patrón que yo les enseñé? Concentración, volumen, pureza y densidad, ¿no es cierto? Cabe recalcar que si yo tengo solamente concentración, tengo volumen, mi resultado va a ser, ¿qué va a ser mi resultado? Sólido. Sólido. Y por lo tanto, lo sólido se va a expresar en gramos, no en miligramos, solo en gramos. Escuchen bien. Ahora, cuando yo tengo pureza y yo tengo densidad, estos son indicativos o marcadores de que mi solución o mi ejercicio va a tener un resultado líquido. Anótense eso y grábenselo en la mente. Si ven pureza y si ven densidad, su resultado va a ser líquido automáticamente. ¿Por qué? Porque la densidad les aporta esos mililitros al final. Es decir, que al final de su ejercicio ustedes van a tener resultados siempre en mililitros. Ahora, el resultado en sí de la interpretación va a depender si ese valor es mayor o menor a uno. Si es mayor a uno, se mantiene en mililitros. Pero si ese resultado es inferior a uno, como 0,30, entonces ustedes ya saben qué hacer. Lo convierten a microlitros. Y listo, chicos, nada más. Esa es la clave. Ahora, este es el patrón que se utiliza, obviamente. Este patrón se utiliza para qué método? Concentración, volumen, pureza y densidad. Se utiliza para el método matemático y se utiliza para la regla de tres. ¿Ya? No se vayan a confundir. Recuerden que en ejercicios de concentraciones porcentuales o física no se usa peso molecular, pero pueden haber tanto pureza y puede haber densidad, por eso se lo estoy colocando acá. Puede haber concentración, puede haber volumen, puede haber pureza, puede haber densidad, pero no hay peso molecular. ¿Ok? Entonces, este patrón de acá que les estoy enseñando es específico para el método matemático y para la regla de tres. Ahora, el otro patrón es este: concentración, pureza, densidad. Este patrón, ¿a qué método le pertenece? Mm, Solo de convertir. Al factor de conversión, ¿no es cierto? La diferencia radica acá en que la pureza y la densidad van invertidos, ¿ya? A ver, es como si yo diga cambien. Miren, en los datos supongamos que tengo un ejercicio con una pureza del 60%, que esto sería expresado así: 60 gramos puros que van a estar disueltos o contenidos, mejor dicho, perdón, en 100 gramos de disolución. Ahora, cuando yo hago el factor de conversión, este 100 que está en el denominador pasa al numerador y el 60 pasa al denominador. Lo mismo ocurre con la densidad. Es esta parte del mililitro, el 1 pasa arriba y el 1,59 pasa abajo.
A eso se refiere cuando yo digo acá, este, invertido, que estoy invirtiendo el numerador, estoy mandando al denominador y el denominador, el numerador. Solamente eso. Eso solamente aplica para este método que es el factor de conversión. No aplica para el método matemático ni para la regla de tres. Ahora, otro tipo de ejercicios son los de análisis dimensional. Aclarar aquí una cosa. Cuando yo uso peso molecular en este tipo de ejercicio, ¿cuándo lo voy a usar? Porque yo en todos los ejercicios les pongo a ustedes pesos moleculares. Entonces, ¿cuándo me es útil ese peso molecular? Cuando Cuando llegamos de trabajamos unidades molecular químicas. No, a ver. Cuando ¿Cuándo yo llegamos, realmente voy a necesitar ese peso molecular? Atienda. Cuando yo voy a tener, es verdad que en este ejercicio tenemos dos concentraciones, ¿no es cierto? Y tengo un volumen. Entonces, cuando una de esas dos concentraciones esté en porcentaje, automáticamente yo voy a usar ese peso molecular. Porque si ustedes ya han practicado y se han dado cuenta que para llevar esa concentración que no está en porcentaje, necesito usar ese peso molecular para simplificar esos moles que voy a tener ahí con la concentración que va a estar en moles. ¿Y qué voy a tener como resultado? Mililitro, o sea, gramo, mililitro, y luego lo multiplico por el 100%. ¿Ya? Entonces, ya, hasta aquí. Entonces, esa parte quiero que me entiendan. Porque después en otras partes no se usa el peso molecular, chicos, en análisis dimensional. Lo que ustedes hacen, digamos, es convertir, si tienen una concentración en molaridad y en normalidad, ustedes deciden con cuál trabajan, pero no usan ahí el peso molecular. Si se dan cuenta, la fórmula de molaridad y la fórmula de normalidad. A ver, aquí, ¿a quién se acuerda aquí? La fórmula de molaridad y la fórmula de normalidad. Normalidad. ¿Cómo obtengo yo? ¿Cómo puedo encontrar normales? Nada, a los no puede moles por el ser. equivalente, Sí, moles por equivalente, un número de equivalentes, que sería lo mismo, número de equivalente o mole por el número de equivalente. Ahí está. Ahora, molaridad. ¿Cómo encuentro la molaridad? Dividiendo esa normalidad, ¿por qué? dividido entre el número equivalente. Por el número de equivalente. Por lo tanto, acá si ustedes van a tener una concentración en normalidad, tienen que saber también el número de equivalentes, chicos. Tienen que saber el número de equivalentes de ese reactivo. Entonces, los reactivos son importantes porque ustedes tienen que conocer el número de equivalentes solamente en concentraciones en normalidad. Cuando tengan concentraciones en molaridad, no les interesa a ustedes el reactivo. No le den tanta importancia al reactivo. De la misma forma, los ejercicios con concentraciones en unidades físicas. Yo a veces les pongo sulfato férrico, le pongo el anterior examen era un bicarbonato que ya lo vieron algunos diferente a lo común, que es el de sodio, y ya se asustaron. No les interesa a ustedes el reactivo, cuál es el reactivo, o sea, si es cianuro de plomo, no les interesa. ¿Cuándo les interesa ese reactivo a ustedes? Cuando tengan una concentración en normalidad, porque van a encontrar el número de equivalentes de ese reactivo, necesitan conocerlo. Pero si tienen molaridad, no lo necesitan, chicos. De la misma forma en porcentaje, no lo necesitan. Ahora, en análisis dimensional pueden tener dos concentraciones. Ustedes deciden con cuál trabajan. Ahí necesitan obviamente también conocer al reactivo, porque aquí en la fórmula les pide para convertir ya sea molaridad o a normalidad, miren, número de equivalente, número de equivalente. Entonces necesitan conocerlo. Y ahora, ¿cuándo voy a llevar o cuándo voy a necesitar ese peso molecular? Cuando una de las dos concentraciones está en porcentaje. Acuérdense bien, porque yo voy a dar prioridad siempre a esa concentración en porcentaje. Si la otra concentración está en molaridad o milimolar, la convierto, ustedes saben, primero a molar y luego la convierto a porcentaje. De la misma forma, la concentración en normalidad.
la convierto a molaridad y luego la convierto a porcentaje. A ver si no me entendieron bien. Si ustedes tienen una concentración en molaridad, la van a convertir directo a porcentaje. ¿Ya? Ahora, si ustedes tienen una concentración en normalidad, ¿qué hacen? Convierten a molaridad y luego convierten a porcentaje. Tienen mi molar, lo convierten a molar, y si tienen milinormal, lo convierten a normal, y así sucesivamente. ¿Entienden? ¿Quedó claro, chicos? ¿O les quedó duda de Sí, esto? sí, no. Siempre tiene que estar Disculpe, en auxiliar, ¿será porcentaje. que nos puede dar un Pero ejemplo, por favor? sí, les voy a dar un ejemplo por eso, pero ahorita lo que me interesa es que entiendan la teoría, la parte teórica, para que así entremos a la parte práctica. Porque eso es lo que yo siempre les enseñé desde el día uno. Empiecen de la teoría para que luego tengas relación con la práctica. Esta parte teórica, ¿entendieron? Sí, ahora sí. Ya, Una pregunta auxiliar, disculpe. sí. El peso molecular, voy a hacer un ejemplo, es de 50 gramos, 50 gramos sobre, ¿cómo es? 50 gramos sobre mol. Y tenemos la pureza que es 60 gramos de pureza y 100 gramos de disolución. El peso molecular que es 50 gramos, ¿se le pone pureza al ladito o no se Claro. le agrega? Eso más adelante igual ¿Se les le voy a agrega? explicar. Por eso más adelante les voy a explicar con los ejercicios, porque muchos me están poniendo pureza cuando no, o sea, me están poniendo esa P cuando no hay pureza. Esa P solamente se coloca cuando ustedes tienen pureza. Cuando no hay pureza, le siguen colocando la P y no hay sentido. No tienen que colocar esa P cuando no pureza. Si el enunciado le da una pureza, entonces ahí recién le colocan la pureza. ¿Y dónde van a colocar? O sea, la pureza en sí, los gramos puros van, ustedes saben, en el numerador cuando les da la pureza. Si como por ejemplo ahorita su compañero dijo 60 gramos o 40, no me acuerdo, esos 60 gramos van a estar puros. ¿Y cuál va a ser el denominador? 100 gramos de disolución. Y ahora, para que yo simplifique esos gramos puros, ¿qué voy a colocar como gramos puros? Porque tengo que simplificarlo. Lo que voy a colocar como gramos puros, si en este caso tengo una concentración en molar, como dijo su compañero, ahí lo que voy a utilizar entonces, o lo que voy a colocar como gramos puros, va a ser el peso molecular. ¿Ok? Esa parte de ahí del numerador, por ejemplo, si el peso molecular es 40 gramos en un mol, entonces esos 40 gramos van a estar puros, para que yo eso luego lo simplifique con los gramos puros que me va a dar la pureza del numerador. Entonces ahí recién ya se simplifica. ¿Y cómo yo lo voy a simplificar? Porque va a dar el factor de conversión, ¿no es cierto? Y ahí me obliga a que estos valores se cambien, tanto del numerador como del denominador. No sé si respondí su pregunta. Así es la forma. Sí, auxiliar, gracias. Y ahora, si yo tuviera una concentración en normalidad, ya no voy a colocar los gramos puros en el peso molecular. ¿En dónde voy a colocar los gramos puros? En el peso equivalente, en la parte del numerador. Por ejemplo, 40 gramos en un equivalente. Esos 40 gramos van a estar puros. Y lo voy a simplificar con el numerador, que por ejemplo acá, 60 gramos puros, que me va a aportar la pureza. Eso. Si es molar, peso molecular. Si es normal, en el peso equivalente. Todo tiene relación. ¿Ya? Listo, ¿no? Ya. Ahora, a ver, tengo 6 minutos. A ver,
esta partecita de acá quiero ayudarlo. Por ejemplo, hay algunos reactivos como el cloro, que como ya les expliqué, el cloro. En este caso, si viene como ácido, ya sabemos, ácido clorhídrico, ya saben ustedes que es HCl, ¿no es cierto? Pero ahora hay otros, como les dije, sufijos, prefijos y sufijos. ¿Cuáles son esos prefijos y sufijos? Por ejemplo, hipo, oso, que es oso, ico y perico. Ahora, ¿saben cuál es el estado de oxidación del hipooso? Cuando hablo de un ácido, ojo, aquí lo voy a colocar, cuando hablo de un ácido. Si en este caso me estoy refiriendo a ácido hipocloroso, ¿cuál es el número de oxidación? A ver, Uno. para empezar, la fórmula molecular para empezar es así. ¿Cuál es el estado de oxidación? Uno, ¿ya? Si en este caso, ácido cloroso, ¿cuánto es el estado de oxidación? Del ácido cloroso. A ver, Uno, sigue siendo uno. no, no es uno. Tres. Tres, Más tres. exactamente. ¿Ya? Del ácido clórico, Cinco. Cinco. cinco, exactamente. ¿Ya? Y del perclórico, bueno, Siete. ya su tarea para ustedes ya eso ya. Ahora, como ya saben, el oxígeno trabaja con -2 siempre. Ahora, ¿qué les dije que necesito para que todo esté en orden, que la reacción esté equilibrada? El hidrógeno siempre me va a aportar uno, ¿ya? El hidrógeno siempre me va a aportar uno, va a estar con una carga positiva de uno. En este caso el cloro, ya saben que siendo hipooso y ácido, perdón, hipocloroso, entonces la valencia va a ser de uno, ¿ya? Uno positivo del cloro más uno positivo del hidrógeno son dos positivos. ¿Quiénes me aportan los otros dos negativos? El oxígeno. La reacción está equilibrada. En el caso del ácido cloroso, ¿cuánto vale el cloro? 3 positivo. ¿Cuánto vale el hidrógeno? Uno positivo. El oxígeno ya saben que vale 2, -2, mejor dicho. Ahora, acá, ¿cómo yo igualaría esta reacción? Porque esta reacción no está igualada. A Con ver, dos. ¿alguien sabe? El En subíndice acá sodio. en el oxígeno, ¿ya? Entonces, aquí ya cuántas cargas negativas tendría de oxígeno. Cuatro cargas negativas. Cuatro. ¿Y cuáles serían mis cargas positivas? Las del cloro y las del hidrógeno. Entonces, la reacción está equilibrada. Ahora, en esta parte de acá del ICO, ¿cuánto es el ácido clórico? 5, 6 cargas positivas tengo. Ahora, ¿cuántas cargas negativas necesito? 6 cargas negativas. ¿Qué hago? Tres en el Tres. oxígeno. 3, 2, 6. 6 cargas negativas, 6 cargas positivas, reacción equilibrada. Aquí, bueno, ya, se los voy a decir aquí ya. A ver, ¿cuánto es el ácido perclórico? Si están haciendo Siete. 1, 3, 5, acá Siete. sería 7. Siete. 8 cargas positivas sumando la del hidrógeno. ¿Cuánto sería acá? Cuatro en el oxígeno. Cuatro en 4. el oxígeno. 8 cargas Ujú. negativas, 8 cargas positivas. Reacciones equilibradas, por lo tanto esto está bien. Ahora, ¿entendieron esto? Sí. Sí. Bueno, practíquenme todo esto del ácido hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico. Acuérdense lo que les digo, estudienme bien esto, ¿ya? Así como tenemos el ácido, por ejemplo, el cloro, vamos a tener otros elementos químicos, como por ejemplo el azufre, perdón. Ya, ahí tenemos el nitrógeno. ¿Qué otro reactivo puedo poner? A ver, el brómico. Puedo poner el que sí ya está pensando. Ya. El cromo
y este reactivo que le gusta al doctor, el flúor, ¿ya? O sea, ustedes juegan, chicos, con todo esto, ¿ya? Ustedes tienen que averiguar, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, ácido bromhídrico, ácido bromoso, ácido crómico, ácido fluorhídrico, que le gusta poner al doctor, ácido fluoroso, o sea, para eso ustedes ya tienen que conocer el estado de oxidación dependiendo del prefijo y del sufijo, ¿no? Del reactivo. ¿Me logro entender? Ya. Sí. Ahora, ay, tengo un minuto, no creo que me dé. Otra forma serían ya las sales, ¿ya? Aquí voy a cancelar la reunión y van a entrar de vuelta ya para que les explique esta partecita de las sales y lo voy a borrar. Tomen captura porque yo lo borro. Ya.